médico y naturalista inglés John Ray dijo: en 1000 libras de ley no hay una onza de amor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué linda cita. Porque es verdad, a veces las leyes son tan frías. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy, señores. Señor director, que pasen los litigantes. La vida ha sido muy injusta conmigo porque yo a ese hombre lo amo. Esa es una usurpadora y yo tengo todo el derecho. Buenas tardes, bienvenidas. Lucía, estás demandando a Agustina. Descríbeme quién es Agustina, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Correcto, doctora. Buenas tardes. Mire, el caso es el siguiente. Yo quiero demandarla a ella porque ella tiene a mi marido secuestrado. Y yo quiero pedir a usted, por favor, una custodia legal para yo cuidarlo, porque él está enfermo, está incapacitado. Y ella, en verdad, nosotros nos unimos, pero ella es su esposa desde Venezuela. Entonces, Yo soy la esposa legal. Es verdad que ella es su esposa, pero ella lo abandonó allá en Venezuela hace muchos años y él se tuvo que venir porque ella trabajaba para el señora, gobierno. mire esto. Fíjese. No interrumpa. ¿Ok? Ok, doctora. Gracias. Es muy doloroso, doctora, lo que le voy a explicar. A ver. En verdad, él era su esposo, ¿no? Pero él se quería divorciar de Él ella es mi porque esposo. ella lo abandonó Es mi con la esposo. niña y le quitó el derecho a proteger a la niña. Y él tuvo que venirse para acá porque ella trabajaba para el gobierno. Él me abandonó. Y entonces él no tenía ella no quiso darle el divorcio. Nosotros desde Venezuela nos habíamos conocido en unas clases de música porque yo toco cuatro, soy cantante y él toca arpa. Y teníamos una relación muy linda, mis padres no aceptaron ese noviazgo. Finalmente, por cosas de la vida, aquí lo vuelvo a encontrar. Nos reencontramos en una escuela donde yo doy clases de cuatro y él da clases de arpa. Y nació de nuevo esa relación bella que queríamos y tenemos 10 años Ella fue la que juntos. lo sacó y lo trajo acá. 10 años de relación, viviendo juntos. Sí, como un matrimonio. Ok, vivieron juntos 10 años, adquirieron propiedades. Sí, tenemos un apartamento entre los dos. Tienen un departamento a nombre de los Y todos dos. los años que estuvo de amante Ok. también, mientras estuvo todo el tiempo conmigo en Venezuela. Yo no te pregunté nada y ni me interesa nada de eso, fíjate. 10 años de relación, compraron propiedades Compramos juntos. un apartamento Ok. juntos. ¿Hablaron alguna vez de casarse? Sí, cómo no. Él quiso divorciarse por todos los medios, pero realmente por desconocimiento, por esa cosa de que tú crees que va a durar toda la vida, que no te vas a Por enfermar, nos abandono, descuidamos. por todo ese tipo de cosas, no presentó el divorcio. No presentó el aquí. divorcio aquí. Ok, pudiendo Pero yo haber estoy al hecho. tanto de todo, de que él estaba casado Ok. allá. ¿Qué le pasó al señor ahora? Bueno, mire, él tuvo un tiempo con problemas neurológicos, lo llevé a un doctor, porque de repente así perdía como que un poco, uno le hablaba y le mostraba un ejemplo, un guante, él se quedaba así como que no sabía qué hacer, pero enseguida con la música y el amor, él se sanaba. Ok. Le dio un stroke muy fuerte que yo creía que se moría. Ok. Mientras tanto, todo ese tiempo él intentó comunicarse, pero nunca tuvo conexión con la hija ni con la esposa. Yo supe por unas amistades que ya se vinieron hace un año a vivir aquí. Él tiene como 15 años que vino, solo que tenemos 10 años nosotros de relación. Pero más nunca tuvo relación con ellas. Siempre le hablaba, busca a tu hija y tal, pero nunca se dio el caso. Ahora que él está tan grave que creo que se va a morir, yo llamé a la hija, la ubiqué, por las amistades que tengo, la ubiqué y le dije, tu papá le está pasando esta situación, yo quiero que tú estés al tanto. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo humanamente lo hice. Ella, como tiene el poder que tiene sus papeles de estar casada, se presentó al hospital y lo sacó de alta. Y se lo ha llevado a su casa y lo tiene secuestrado. Ese hombre lo amo. Si lo tuviera yo quiero es secuestrado, ya la cuidarlo. policía ¿Qué es lo me que hubiera tú llegado. quieres? Que me lo den para yo cuidarlo, no me deja verlo. Es O sea, mi tú lo que esposo. quieres es cuidar a tu pareja. Amarlo por los Soy años que legal. le Cuidarlo queden. hasta lo que le quede de Claro, vida. ella nunca estuvo interesada en Yo él. soy su Ok, esposa legal. perfecto. Y esto que me das aquí fue la petición de divorcio que él puso en Venezuela. En Venezuela. Pero Sí. que nunca No se dio se porque, cuajó. los problemas que tenía Nunca políticos, nos ella tenía divorciamos muchos porque realmente contactos nunca allá quiso y no divorciarse. lo procedió. Ella no Soy lo Yo la sé esposa cómo legal. funcionan los divorcios y especialmente en un país Sin ley. donde están habiendo estos problemas donde no hay leyes. Ok. Entonces, tú lo único que me estás exigiendo es que te permitan cuidar Claro, a tu no lo he pareja. podido ver desde que salió del hospital, que ella se lo llevó.
¿Cuántos días hace que no lo ves? Tiene 15 días con ella. Que no y lo ni ves. ella ni la hija me lo dejan ver. Y tú no entiendes ni qué tipo de cuidado le está recibiendo, porque estas Bueno, son no sé personas qué que son hacía capaces. 15 años no lo veían. Exacto, ¿cómo puedo confiar yo? Yo lo Hacía que quiero 15 es que años. me den una custodia legal para yo cuidarlo y darle Yo calidad soy de la vida. esposa y la hija lo está Ok, cuidando. ¿Quién perfecto. mejor que su familia para Bueno, cuidarlo? Tantos yo le voy a decir algo a usted. Yo no sé qué tipo de familia lleva 15 años sin verse, número uno. Número dos, yo entiendo cuál es tu postura. Ella no se está quejando. Tú posiblemente estás muy interesada en recibir los beneficios del Señor. Déjeme explicarle, doctora. Explícamelo. Déjeme Ven, explicarle. A ver. Bueno, la realidad es que ella aquí puede pedir lo que quiera, pero yo tengo un documento aquí en que muestra que esta es la acta de matrimonio, que Emilio es mi esposo. Si él realmente se hubiera querido divorciar, él lo hubiera hecho Tú lo hace negaste, muchos años, nunca pero la lo realidad es permitiste. que él dejó a Venezuela. Todos estos años me dejó con mi hija. Tú lo Cuando mi hija abandonaste. tenía 14 ¿Y años. tú por qué no te ¿Quién divorciaste? mantuvo a mi Cállese usted hija? ahora, señora. Cállese usted ahora. Si a él le hubiera interesado. No, dime tú a mí. ¿Por qué no te divorciaste tú de él? Porque yo nunca quise Un hombre que divorciarme, te abandonó doctora. hace 15 años, que no le Era el importó padre nada. de mi hija. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nunca estuve de acuerdo al divorcio. Tu Él hija fue el debe que ser me adulta. abandonó. ¿Tu Él hija no fue es el que- adulta ya? Él ahora es adulta, pero ella extraña a su padre. Pero un padre que no ve hace 15 años, que Pero lo ahora se extraña. quiere Ni lo reencontrar y buscaron tiene nunca. derecho. Ahora que está hecho un vegetal, es que tú lo quieres. Como cualquier Nunca lo hija quiere buscaron. otra vez a formar una relación con su padre y eso tiene derecho. Aquí la petición de divorcio dice que la abandonó fuiste tú. Eso fue verdad. Como cualquier matrimonio, Ella lo doctora. dejó. Es más, Todos él los te estaba matrimonios pidiendo hasta la tenemos custodia de la problemas, niña a ti. teníamos A ver, peleas, aquí. teníamos peleas. A ver. Pero nunca nos divorciamos. Yo no quise divorciarme. Cualquier momento, en cualquier matrimonio hay una pelea. Y De eso es lo que 15 pasaba en años. De 15 años él me abandonó, doctora. En Venezuela, ¿quién se Él quedó con fue todo? de ¿Quién se quedó con Venezuela. todo en Venezuela? A ver. Por supuesto que yo, pero ¿cuándo me mandó a mí él alguna manutención? Porque tú no le algún dabas dinero? comunicación, Él no no le se quiso atendías ni divorciar. Si él teléfono. se hubiera querido Pero tú divorciar, lo tampoco le hubiera diste la hecho, mitad de la doctora, cuenta pero de no banco, lo ni la hizo. mitad de la casa No a lo él. hizo porque no quiso. Nunca Porque no permitió que quiso. Y tú la hija. tampoco quisiste, Yo no ¿no? sabía dónde estaba, doctora. Oiga, Él que se haya- escapó de Ay, pero como si no se Venezuela. pudiera divorciar uno con un cónyuge Es que desaparecido. yo no me quería divorciar, doctora. ¿Por Claro, qué? Porque tenía todo el dinero. Porque era mi marido, era el padre de mi hija. 15 años separados y él con otra persona, él no quería. Yo estoy segura que tú Si él debes no haber hubiera tenido a alguien querido divorciarse, también. lo hubiera hecho. Él tenía todo la facilidad Tú en con este país todo el para poder ¿Quién hacer. tiene desde testigos allá en no el lo caso? dejaste. Yo traje Ay, un la testigo gente son también, tan... doctora. Ella yo tenía le todo digo el la poder verdad. judicial a su favor. y nunca lo Increíble. Yo trajo. traje su hija. No, perdónenme, es una extraña. Él quisiera estar Usted es conmigo, una sí. extraña para ese pobre hombre que yo no sé en qué condiciones está. Pasemos a los testigos, por favor. Y claro, tú estás viendo también la posibilidad de que cuando si el señor se muere, pues tú vas a recibir beneficios, los beneficios de él y todo. No recibí ningún beneficio en todos estos años, doctora. Pero ¿Qué los fue? quieres recibir ahora. Ahora Soy te la hacen esposa falta. legal. ¿Llegaste de Venezuela hace cuánto? Hace como 5 años. Hace como 5 años. ¿No te vendría mal un disability del Social Security del señor? No te ¿Y vendría quién tiene nada que mal. hacer todo ese papeleo, doctora? No te Soy vendría yo la que nada tiene que mal. hacer todo el papeleo. Eso no es el Toda gran la- papeleo y eso es casi Eso toma automático. trabajo, doctora. Buenas tardes. ¿Su Buenas nombre? tardes, doctora. Mi nombre es Marta. ¿Y el suyo? Sol. Buenas Ok. tardes, doctora. Marta, ¿usted quién es? Doctora, yo soy la hija de Emilio y Agustina. Y está aquí apoyando a tu mamá. Por supuesto. Ok, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, doctora, yo lo que quiero es que mi padre ocupe el lugar que le corresponde, que es al lado de su familia. Yo quiero que él esté con nosotros, porque estando enfermo no, la responsabilidad de nosotros es cuidarlo y estar con él. Y esa mujer se aprovechó de que él tuvo que Nunca. salir de emergencia de Tú no sabes Venezuela las veces que tu papá para te destruir buscaba. mi Sí, hogar. ese tiene hijo todo tú el tienes. derecho. 30 años. Y tú de verdad, lo que tú me estás hablando sale de tu corazón. Sí. ¿Alguien te dijo que tú lo dijeras? No, eso sale de mi corazón, Pero yo no doctora. puedo creer que tú digas eso, porque Mentira. tú dejaste de ver a tu papá hace Él quería 15 verla. años atrás. ¿Qué esfuerzo tú hiciste para verlo y buscarlo? ¿Cómo lo iba a buscar, Ninguno, doctora? ¿verdad? Si él No lo lo podía buscaba y buscar tú no si lo él Tú dejabas. llevas 5 años en este país. En los 5 años que tú llevas aquí, cuando él estaba vivo, ¿cuántas veces tú lo ibas a buscar? Nunca, ¿verdad? No. Entonces Ella ahora... no sabía dónde ¿En qué estaba, condiciones doctora. está tu papá? Está muy enfermo, quedó discapacitado luego ¿Tu de papá su tiene enfermedad. conciencia de lo que está pasando? No tiene habla conciencia. nada. ¿Tú no trabajas? Ah, ¿tú no trabajas? En este momento no, doctora. Ah, no, Me dedico a estar con mi padre. Dejaste de trabajar para cuidar a tu padre que no veías en Que 15 nunca lo años. buscó, que nunca supo de él.
Es Ah, que no mira, soy sí, yo, mira. quiero pasar Llamo. tiempo con su padre. ¿Quién te Excepto que yo llamó? no te lo Después creo. de todo este tiempo separados, Aquí hay un interés por atrás de algo. ¿Quién lo te menos llamó que para puede darte la hacer ella es noticia? eso. Porque nadie busca a nadie cuando está mal. Que Yo sus lo últimos llamé. años la pasen juntos. ¿Tu nombre? doctora. Hola, Sol, ya me lo dijiste. Sol. ¿Cómo Estás estás, aquí doctora? apoyando a la demandante. Sí, Lucía es, bueno, Lucía y Emilio, los dos fueron profesores míos de música. Hace más de 6 años que nos conocemos y por lo que yo veo, en mi opinión, Emilio es la luz de los ojos de esta mujer. Ella es una intrusa que... O sea, tú lo que vienes a declarar es que tú los conocías como pareja, tenían una relación bonita, ¿sí? Sí, tenían una ¿Era relación desde amorosa? que yo estaba casada con Emilio, doctora. No, señor, eso no Ay, es así. pero, Ay, Dios mío. pero ¿por qué la gente insiste en el papelito Qué ese que no vale mente. para nada? Es mentira, El matrimonio nosotros lo que lo encontramos. hace es las acciones de las personas. Cuando ellos se presentaban, ¿cómo se presentaban? Marido y mujer. Ok, pasemos a los expertos, la doctora Maldonado y el abogado Lo leal. devuelva, doctora, lo tiene secuestrado. Si lo tuviera secuestrado, Por ya me hubieran favor. enviado a la policía. Soy la esposa Descarada. legal. Tengo el documento acá. Porquería es lo que tienes ahí Si en yo no los llamo a papelito. ustedes ni saben Las de eso. acciones No sabíamos es lo porque que no lo- valen la vida. Tú eres una extraña, ese pobre hombre. Doctora, ellos dicen, yo no sé en qué condición está el señor. Nadie me ha traído un documento, yo no tengo evidencia. ¿Usted sabe algo de en qué condición está el señor? Yo pude evaluar el récord médico del caballero de que Ajá. están hablando. El caballero tuvo un stroke masivo en la cabeza, donde mantiene una función básica, el cuerpo, pero en realidad no responde, no está alerta y requiere muchísimos cuidados médicos de por vida. Él no, esto no es La cual reversible. la familia es la que este se lo tiene señor que no va a mejorar. No, este caso no es un caso que va a mejorar, No va a va. recuperar. Ok. Con más razón Qué tiene que estar con desgracia, su doctor. familia, La doctora. gente que no hace lo que tiene que hacer. Así mismo es, doctora. Los que dejan las cosas pasar. Ah, no, porque no está pasando nada. Porque esto no va a cambiar. Ah, ¿qué más da? No me divorcio. Hay que actuar en el momento que las circunstancias personales cambian y uno debe de tomar la acción legal para reflejar su estado personal. Hay que actuar. Si usted está casado con una persona, que usted no está viviendo con esa persona, que usted está separado hace tiempo, que usted tiene otra relación sentimental, divórciese. No mantenga esto, porque pasan estas cosas después. Y esto es una desgracia. Bueno, yo voy a Estoy segura tomar que le esta encantaría estar con determinación, su hija. porque como ellas han venido aquí libre y voluntariamente, yo voy a asumir que este señor, si pudiera estar en sus cabales y pudiera hablar hoy conmigo, Quisiera me estar dijera, conmigo. yo quiero estar con mi con su hija, pareja. Claro que sí. Yo estuve con ella 10 años, compré un departamento con ella, vivía con ella, la presentaba como mi esposa. Y ahora que no puedo hablar, quiero que sea ella la que me cuide y la que lidie conmigo. Entonces yo te voy a apuntar a ti como guardiana del Señor. Te ordeno inmediatamente. Bueno, tú hagas los arreglos, porque él debe ser por ambulancia que lo tengas que trasladar Gracias, doctora. Dios de la casa de bendiga. ellas a tu casa. Ay, gracias. Mija, te estás metiendo en tremendo lío, porque la verdad tú no vas a tener ningún beneficio. Los beneficios monetarios los van a recibir ellas dos. No me importa, yo lo que quiero es cuidarlo. Si tú lo que tenerlo, lo estás amarlo haciendo por a amor, diario. por amor te concedo Ay, la gracias, demanda. doctora, He Dios la dicho, bendiga. caso cerrado. La ubiqué, por las amistades que tengo, la ubiqué y le dije, tu papá le está pasando esta situación, yo quiero que tú estés al tanto. ¿Cuál es mi sorpresa? Yo humanamente lo hice. Ella, como tiene el poder de